acercándonos al Día de Acción de Gracias. Y si hay una palabra corta y muy bonita en nuestro idioma español, es esa, ¿verdad? Gracias. Una palabra muy linda, muy corta, que se la enseñamos a nuestros niños, viene del latín gratia, que quiere decir agradecer, agradecido, feliz de que nos han hecho un favor, que se lo decimos a las personas o a las ocasiones donde nos sentimos que hemos recibido favores, que hemos recibido bendiciones, que hemos recibido algo especial de alguien. Gracias, gracias. Sin embargo, esa palabra que se le enseñamos a nuestros niños y que nos gusta tanto, a veces se nos olvida a nosotros decirla. A veces la decimos automáticamente, que casi ni siquiera pensamos qué es lo que estamos diciendo, o muchas veces pasamos de largo e ignoramos las tantas ocasiones en que recibimos cosas pequeñas o cosas grandes, pero que son cosas que nos han dado, que nos han favorecido, que nos han abierto el paso y se nos ha olvidado decir gracias. Esto le pasó a esta última pasaje, ¿verdad?, que leímos en el Evangelio de que nos leyó Nubia, en el Evangelio de Lucas. Cómo el Señor iba de camino y se le acercaron 10 personas que eran leprosas. Es decir, hay que recordar lo que quiere decir ser leproso, no solamente en el día de hoy, es una enfermedad bien mala, pero en aquella época era todavía peor, no había nada de cura. Era una enfermedad tan terrible que las personas que tenían lepra eran excluidos de la comunidad, tenían que irse de sus casas y de la comunidad, vivían en la selva, en los bosques, afuera, tenían que estar afuera de las poblaciones. Allí los familiares les llevaban la comida, les dejaban las comidas bien lejos, no los podían abrazar, podían quizás conversar a gritos, pero no podían tener esa convivencia, ese calor de estar en familia. 10 leprosos que oyeron que Jesús venía y salieron corriendo, clamando por su necesidad. Señor Jesús, ten compasión de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros clamamos a Dios también, verdad? Porque cuando tenemos necesidad, cuando tenemos tristeza, cuando llega algo en nuestras vidas inesperadas, clamamos a Dios y tenemos un Dios tan maravilloso y amoroso que como Jesús hizo, Jesús no siguió su camino, sino ¿qué hizo? Se detuvo, ¿verdad? Jesús se detuvo. Nuestro Dios detiene lo que tenga que hacer. A veces nosotros estamos tan apurados que no nos detenemos, que es difícil detenernos cuando alguien necesita algo, cuando alguien nos pide que paremos un momentito. Estamos tan ocupados que a veces no nos detenemos para oír la voz del que nos está pidiendo algo, del que está necesitando. Pero gracias sea al Señor que tenemos un Dios que cuando escucha nuestro clamor, Señor, te necesito. Ahí está Dios. Ahí está Dios escuchando nuestro clamor, sabiendo exactamente cuál es nuestra necesidad. Y aquellos hombres le dicen, Señor, ten compasión de nosotros. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Los sanó enseguida? ¿Los sanó enseguida? No, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué les dijo? Vayan a ver a los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? Es decir, no, el Señor podía haberlo sanado inmediatamente como lo hizo en otras ocasiones, ¿verdad? Pero no siempre el Señor tenía la misma metodología de hacer sentir su mensaje y lo que Dios quiere para nosotros. Vayan a ver los sacerdotes porque en aquella época, para que un leproso pudiera volver a la comunidad, a su casa, volver a integrarse a su familia, los sacerdotes, que eran los que tenían la máxima autoridad, ¿verdad?, en el pueblo, tenían que revisarlos y decirles, sí, están limpios, están sanos. Es decir, que esa era la ley, era un proceso que había que seguir. Y a veces nosotros también, cuando clamamos al Señor por nuestra necesidad, queremos que el Señor nos responda ya. Aquello que yo estoy necesitando, que ya va a estar ahí. Y Dios usa a veces procesos con nosotros
que no los entendemos y decimos, pero Dios no nos pide que rompamos la ley. Dios no nos pide que rompamos el orden que Dios ha establecido. A veces el Señor nos dice, ve al médico, ¿verdad? Ve al médico o hazte esta prueba. No, hay gente que dice, no, porque si yo le oro a Dios, yo no necesito que me haga un análisis de sangre. Si Dios está conmigo, yo no necesito hacerme esta operación. Y Dios le dice, sí necesitas hacerte esta operación porque eso es parte del proceso que yo tengo, ¿verdad? Sí necesitas ir al médico, sí necesitas tener cuidado con tu alimentación, sí necesitas hacer ejercicio porque hay un proceso y Dios nos manda a seguir ese proceso para que Él pueda obrar en nosotros de esa manera plena que el Señor obra en nuestras vidas. Dios sabe nuestra necesidad, pero Él no rompe el orden establecido, usa su proceso. Nosotros solo lo que tenemos que tener es ¿qué? Fe, ¿verdad? Confianza en seguir lo que Dios nos está diciendo. Ve a los sacerdotes, porque si no vas ahí, si no vas al médico, no vas a estar sano. No vas a saber lo que tienes, vas a prolongar tu dolor o tu enfermedad o lo vas a saber demasiado tarde. Ve al médico, ve a la escuela o haz esta decisión que tienes que hacer. Ora, date un tiempo de orar, estate tranquilo. Necesito que estés tranquilo un poquito antes de seguir el proceso. Y allá van ellos a ver a los sacerdotes. Y en el camino se dieron cuenta, fíjense, no tuvieron ni que llegar a los sacerdotes, pero estaban cumpliendo lo que Jesús les había dicho. Cuando aceptaron lo que Jesús empezó a decirles de hacer el proceso, en el mismo camino se enteraron, se dieron cuenta que estaban sanos. ¡Aleluya! Estaban sanos. El Señor no los había sanado en aquel momento. Nosotros a veces decimos, pero ¿por qué Dios se tarda tanto? ¿Y por qué yo tengo ahora que desviarme, esperar tanto para hacer esto? Bueno, porque el Señor tiene un proceso, porque el Señor tiene un plan para nosotros. Y cuando Dios nos dice esto, lo que tenemos que hacer es, sí, Señor, lo voy a hacer en tu nombre. Y voy a ir en ese proceso, confiando en que tú tienes un plan para mi vida. Confiando que tú sabes mi necesidad. Confiando que tú has escuchado mi clamor. Señor, yo te necesito. Confiando que tú me vas a dar la sanidad que yo necesito. Se enteraron allí en medio del camino, pero uno de ellos volvió. Uno de ellos volvió corriendo y se postró en los pies del Señor, glorificando a Dios y dándole gracias y alabando al Señor. Y Jesús le dijo, hijo, qué bueno, tu fe te ha salvado tu fe. Pero la pregunta que hizo Jesús es, ¿dónde están los otros 9? ¿No se dieron cuenta que estaban sanos? No eran 10 los que estaban enfermos. ¿Dónde está los otros 9? Y este que llegó es nada menos y nada más que era un samaritano. Recuerden que entre los judíos y los samaritanos no se llevaban, ¿verdad? Los 9 eran judíos, eran como Jesús, de la misma nacionalidad, lo conocían. El samaritano era el extranjero y es el que reconoció la gran bendición que había recibido. Y él no podía irse a su casa sin venir a decirle, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque me has dado este favor tan inmenso. Gracias porque oíste mi clamor. Gracias, Señor, porque estoy sano, porque puedo volver a mi hogar, porque me puedo reintegrar a mi familia, a mi pueblo. Gracias, Señor. ¿Por qué los otros no volvieron? No fueron agradecidos, dice Mabel, quizás no fueron agradecidos. ¿Alguien más dijo algo? Se les olvidó. O quizás lo dieron por sentado. A veces no somos agradecidos porque damos por sentado. Ellos eran judíos, sabían que Jesús había sanado a otros. Quizás si Jesús decía que él era el Hijo de Dios,
eso era lo que él tenía que hacer, era su lugar, ¿verdad? Y daban por sentado que iba a pasar. Algunas veces nosotros damos por sentado las cosas, como por ejemplo las pequeñas cosas, damos por sentado que aquellas personas que tienen una mamá o una esposa o el esposo hace el desayuno, damos por sentado que él lo va a hacer y no le damos las gracias. O damos por sentado que me van a lavar la ropa y nos damos las gracias. Damos por sentado que la maestra en la escuela nos va a enseñar y a veces se tiene que quedar hasta las 5 de la tarde calificando, pero ese es su trabajo y nos tenemos que dar gracias, ¿verdad? A veces creemos que lo merecemos. Ah, no, porque yo me merezco esto y se nos olvida. Yo he oído expresiones tales como, yo no tengo que dar las gracias al cartero porque ese es su trabajo. Si me trajo un día un paquete extra y estaba lloviendo, no le tengo que dar gracias porque ese trabajo le pagan para eso. O no, yo me merezco que me hagan esto porque yo le hice muchos favores antes. ¿Han oído esas expresiones? Me lo merezco porque yo me porté bien con él. Me lo merezco porque hace años yo le perdoné una tremenda deuda que tenía conmigo. Yo me lo merezco. Dice, me lo merezco, no tengo que dar las gracias. Hay otras razones por las cuales a veces se nos olvida dar gracias o ignoramos. Decía un gran filósofo, Cicerón, allá de Roma, que decía que el agradecimiento es la virtud más grande, que no solo es la más grande, sino que el agradecimiento engendra más agradecimiento y engendra todas las demás virtudes. Y es cierto que el agradecimiento es la virtud más grande porque es la que cuando nosotros somos agradecidos, cuando le decimos gracias a una persona, esa persona se siente movido a mirar a su alrededor y decir, gracias, gracias al cartero, gracias mamá, gracias mi querida esposa, gracias amigo, gracias maestro, gracias doctor, gracias Dios sobre todas las cosas, porque me amas, porque estás conmigo, porque me ayudas, me levantas, gracias Señor. Muchas investigaciones que han hecho los médicos y los psicólogos han dado por conclusión que la persona agradecida es una persona feliz. La persona que agradece es una persona feliz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hay personas que sienten que no reciben nada y están siempre quejándose, que ven, no sé si han conocido a alguien así, que pasa algo bueno, pero siempre le ven algo, no, pero esto, y resentidos, y protestando, y quejándome. No me gustó la película porque los asientos eran duros. Y siempre buscan algo, ¿verdad? La comida estaba muy buena, pero un poquito salada. Sí, que siempre le están buscando algo. La maestra me enseña muchísimo, pero no, ¿verdad? ¿Y por qué no me dieron? ¿O por qué no me dieron a mí? ¿Por qué se lo dieron a él? Y resentido, porque yo me merecía esto y se lo dieron a otra persona. Las personas que siempre están pensando en lo que no tienen, en lo que podían tener y quejándose, mientras que la persona que agradece hasta el mínimo detalle, la persona que agradece la sonrisa que le da a alguien, la persona que agradece cuando alguien yo agradezco muchísimo cuando voy a buscar Sardis. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a Sardis, pero salir de Sardis con esa puerta que tienen, cuando hay viento no hay quien abra esa puerta. Y yo venía un día con un paquete de pollo tratando de abrir aquella puerta y no había manera. Cuando vino alguien tan gentil, me abrió la puerta y yo le dije, gracias, muchísimas gracias. Cuando la persona es capaz de reconocer, porque es el asunto de reconocer el amor que se nos da, reconocer los favores que recibimos, reconocer lo bueno que es la vida, que aunque hayan momentos difíciles de enfermedad o aún de muerte, reconocer que aún en el momento de la muerte el Señor está con nosotros y nos recuerda en nuestros oídos que este no es el final, que es el Señor de la vida y que tú eres hijo del Dios de la vida y que la muerte no es el último paso,
que algún día nos reuniremos. En esos momentos, ¿verdad? En esos momentos grandes de la vida que nosotros pasamos, escuchamos a ese Señor y podemos dar gracias. Pero en los momentos pequeños, en las pequeñas cosas, como cuando un niño te sonríe. El otro día vino una muchacha de las clases de inglés con su bebé acabado de nacer, tiene 2 semanas. Y aquel niñito yo lo tomé en los brazos y me dio una sonrisita tan linda. Y yo dije, pero qué lindo este niño, gracias Señor por este niño. Una sonrisa de un bebé que le alegra a uno el alma, ¿verdad? O los abuelitos que tienen nuevos nietos, que ya creían que ya eran viejitos y de momento tienen que estar atrás de sus niños y empezar a comprar juguetes de nuevo. Les renueva la vida, ¿verdad? Oh, ya no soy viejo, soy de nuevo joven, porque Nancy me dice que sí, porque ella tiene nietos y ahora van a ser otros muy pronto. Renace la vida. Señor, te doy gracias por todo lo que tengo, por las pequeñas cosas, por las grandes cosas, por todo lo que tengo, Señor. Te glorifico, te alabo y te doy gracias. Gracias los unos a los otros, pero sobre todo, gracias a Dios. Gracias al Dios que nos dio la vida. Gracias al Señor que camina con nosotros. En el pasaje que leyó Cosme, nos habla de Abraham. Si ustedes se fijaron bien en ese pasaje, ¿cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? 75 años. Yo no sé si es que hay alguien de 75 años aparte de una servidora. A los 75 años, Dios llama a Abraham a empezar una nueva vida. A veces nos creemos, ¿cuántos de ustedes se creen ya algunas veces muy viejos? Yo le digo a la gente que me dice, ay no, pero ya yo soy mayor y lo que tienes son 35, 40, 45. Y digo, no te hagas viejo antes de tiempo. A los 75 años, agradecele al Señor que tienes 40 años y dile, gracias Señor porque tengo 40 años. Gracias Señor porque tengo 50 años. Gracias Señor por todo lo que me has dado y todo lo que todavía me vas a dar. Gracias Señor. Yo tengo 82 años y puedo decirles que gracias al Señor no solamente por lo que me ha dado, por lo que me da hoy y por lo que todavía el Señor me va a dar, ¿verdad? Amén. Yo no lo sé, pero yo camino sujeta del Señor y el Señor tiene planes todavía para mí, ¿verdad que sí? Gracias a Dios. Si le podemos decir eso a los 75 años. Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa, de tu parentela, y vete a una nueva tierra que te voy a dar. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho eso? A esta edad, ¿para qué? Sí, pero Abraham creyó, Abraham tuvo fe en Dios, que Dios tenía un plan y que le daba a dar una tierra prometida. Y salió y se llevó a su esposa, a su sobrino, se llevó a lo que él quería, ¿verdad? Y se fue. Y llegó a Canaán. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Canaán? Había gente, es decir, la tierra prometida no es que estaba ya lista para él, no es que estaba ya allí vacía, todo preparado, no, había gente en Canaán. Pero el Señor le dice, esta tierra yo te la voy a dar a ti. Y tú vas a tener hijos e hijas y vas a tener una generación y otra generación y todas tus generaciones van a ser bendecidas. Y recuerden que Abraham tenía 75 años. Saraí, su esposa, era también igualito que él. Y Dios le dio, en aquel momento ellos todavía creyeron que el Señor, todavía no lo tenían. No tenían, había habitantes en aquella tierra. Pero Abraham creyó y le levantó un altar a Dios. ¿Qué hizo? Gracias, Dios. Gracias porque me has traído hasta aquí. Gracias, Dios, por tu promesa, que no la he recibido todavía, pero gracias Dios. ¿Cuántos de nosotros le damos a Dios gracias por lo que vamos a recibir mañana? Que no lo hemos recibido, pero que sabemos que Dios tiene promesa para nosotros. Y que si Dios tiene promesa para nosotros, Dios es fiel. Gracias Dios. Gracias Dios
por esos hijos que tú dices que voy a tener, que no los tengo. Y que soy viejo o vieja bastante para tenerlos. Pero tú dices que yo voy a tener descendencia. Gracias, Señor. Y siguió caminando. Y levantó su tienda listo para empezar la vida. Y cuando llegó al nuevo lugar, levantó un altar. Levantó otro altar. Gracias, Señor, porque me has traído hasta aquí. Gracias, Señor, por mi tienda. Gracias, Señor, por lo que tú me estás prometiendo, Señor, y todavía no lo tengo. Un momento Abraham le dijo, Señor, todavía no lo tengo. Si seguimos leyendo la historia de Abraham, en algún momento Abraham le dijo, pero todavía yo no tengo esa descendencia que tú me dices. Y habían pasado ya unos años más todavía, ¿verdad? No lo tuvieron enseguida. No vinieron los hijos al otro día o al otro año que Dios le dijo eso. Tuvo que seguir esperando y tuvo que seguir caminando hasta el día. Abraham tuvo hijos. ¿Quién se acuerda de la historia de Abraham? ¿Verdad? Isaac, Ismael. Y tuvo generación tras generación. Abraham es el padre del pueblo de Israel. Gracias, Señor, por tu promesa. En toda la vida de Abraham vemos a Abraham levantando un altar a Dios. ¿Qué quiere decir? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a recorrer un poquito nuestras vidas. Desde que nacimos, nuestras experiencias, nuestros hogares, nuestras escuelas, el momento en que nos casamos, todo lo que hemos vivido. Y veamos la mano de Dios en nosotros. Cómo Dios nos ha bendecido. Cómo Dios ha estado con nuestras vidas. Cómo cuando le hemos clamado ha estado presente. Y vamos a darle gracias, Señor. Y al mismo tiempo que le damos gracias a Dios, vamos a mirar a nuestro alrededor lo tanto que Dios nos ha dado. Tanta gente alrededor nuestro que nos han ayudado a estar donde estamos. Gracias. Gracias, mi maestro. Gracias, mi pastor de cuando tenía 15 años. Gracias, mi amigo de la adolescencia. Gracias, mis padres. Gracias, mis abuelos. Gracias, el desconocido que me ayudó un día. Gracias a aquellos que me limpiaron la casa. Gracias a aquellos que me visitaron cuando estaba enferma. Gracias. Gracias, Señor. La palabra más linda, más corta, pero más llena. La palabra que nos va a dar plenitud, que nos hace felices porque nos liberamos de resentimiento, de quejas, de protestas, porque ¿por qué quejarnos? ¿Por qué protestar? ¿Por qué lamentarnos si tenemos toda la vida y tenemos el poder más grande en nosotros y el amor más grande y maravilloso, que es el amor de nuestro Dios? Gracias, Señor.